Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Los creyentes gentiles. Leo del libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios. Antes escríbanles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hoy concluiremos el tema que empezamos el día de ayer con respecto al Concilio de Jerusalén. Había un problema que ya lo explicamos, pero hoy me gustaría que viéramos dos cosas. ¿Qué es un judío y qué es un gentil? Judío realmente quedó el nombre porque después del reinado de Salomón, Israel, que era una sola nación, se dividió en dos pueblos distintos. 10 tribus al norte tomaron como capital Samaria y se llamaron Israel, y 2 tribus al sur tomaron como capital Jerusalén y se llamaban los de Judea, judeos o judíos. Decir las dos es sin importancia. De ahí vinieron los judíos, eran del tronco de Abraham, que llegaron y son los que se quedan viviendo en Jerusalén y en sus alrededores y eran considerados como los judíos. Las tribus del norte desaparecieron muy rápido, los asirios los destruyeron, se paganizaron muy rápido, pero los judíos, los de Jerusalén, trataron de conservar un poco más, y de ahí donde están las sectas de los fariseos, los herodianos, los celotes, etc. Eso es un judío que había recibido todo el evangelio de Dios a través de el mensaje que Dios le había dado a Abraham. Los gentiles eran considerados todos aquellos que no eran judíos. Gentil era el que había nacido en Roma o en Tiro o en Sidón o en Filistea, y la consideración era que los judíos eran los únicos llamados a ser salvos, y esa era una idea falsa. Pobrecito los gentiles. La palabra gentil, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, significaba perro o inmundo. Piense ahora en lo siguiente. Esos judíos y esos gentiles se volvieron cristianos y se encontraron en la misma iglesia. Y unos empezaron a tratar de imponer creencias que no eran válidas, que ya no favorecían el crecimiento espiritual. Entonces los judíos judaizantes querían que la ley de Moisés de las ceremonias y la circuncisión se siguieran guardando. Y entonces los gentiles dijeron: ustedes cometen pecado porque comen toros sacrificados a los ídolos. Y los judíos decían: pero si es que fue sacrificado a un palo, a un leño, a un pedazo de piedra, eso no tiene importancia. Por eso se realizó la reunión en Jerusalén y se tomó una decisión interesante. Lo primero, miren, no se le moleste a los gentiles cuando se convierten a Dios. Déjenlos en paz, déjenlos que crezcan. Pablo va a demostrar en nuestro tema de la siguiente semana que el pecado es universal. El pecado no es propio de gentiles ni propio de judíos. El pecado es universal y requiere una solución universal que es Cristo, y ya la vamos a ver. Pero se les dice: hermanitos, entonces manténganse fieles, no se contaminen más con ídolos, no forniquen y cuídense de lo de ahogado y sangre, es decir, el método de matar los animales antes de sacarles la sangre, no comérselos sino después de que les sacaran la sangre. Esa era una indicación que se dio en ese tiempo. El evangelio es para todos. La lección de hoy es supremamente sencilla. Dios no ha hecho discriminación de un pueblo sobre otro, de una iglesia sobre otra. Mi iglesia es mejor que la tuya porque sí, porque no. Eso no es cierto. Dios sí llamó en Apocalipsis 10 a una iglesia que pasó por cierto proceso, usted lo puede leer ahí, para que fuera y predicar el evangelio. Pero el evangelio es para todos, es incluyente. No dividamos, no le pongamos fronteras a esto. Tampoco es que juntemos los hermanos y cada quien crea lo que quiera, que todos somos uno. No. La unidad está en Cristo. El capítulo 17 del libro de San Juan tiene muchas referencias. Únanse en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nos unimos en Cristo, comenzamos todos individualmente a conocer lo que se llama la verdad pura y completa, y que nos falta
nos falta camino por completar. Nadie puede decir, yo levanto aquí la mano, porque aunque prediques algo que esté 100% ajustado a la Biblia, se necesita vivirlo para que llegue a ser una verdad. Una verdad no es algo teórico, una verdad es algo que el Señor me dio una luz y que yo empiezo a vivirla. Tengamos todo ese cuidado y tengamos en mente este contexto para que podamos entender la epístola de los Romanos. Dios te llamó a ti y a mí a la salvación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.